para compartir en esta mañana nuestro querido pastor Patricio Curinao, que se ha quedado desde la mañana tempranito acá. Así es. Para compartir. Así que bienvenido, pastor. Muy buen día. Muy buenos días, hermana María Soledad. ¿Ya? Contento de estar con usted acá y con los hermanos auditores en esta mañana. Es verdad, comenzamos tempranito ahí. Pues. Fue un buen tiempo. Había mucha necesidad de personas pidiendo oración, consejos también. En el ámbito del matrimonio hay mucha crisis también. Mucho. La verdad es que me ha tocado, al estar obviamente cada mañana, recibir a veces peticiones de ayuda, no solamente de oración, sino de ayuda frente a las crisis que la familia está viviendo. Sí. Nos referimos básicamente a la familia cristiana, obviamente, los cristianos mayormente. Sí. Y la verdad que es un tema que a mí en lo personal me inquieta. Me inquieta porque también estoy en matrimonio con mi esposa Joana, que le mando un saludito esta mañana. Para ella la conocemos. Sí, que gracias al Señor también está siempre al tanto de lo que está pasando en nuestro ministerio, ¿ya? Y también porque trabajamos con matrimonios. Ajá. Y vemos que hay necesidades de enseñanza profunda en esta área. Así es. Bueno, algo de lo que compartíamos ayer o antes de ayer cuando conversamos por teléfono, ¿se acuerdan? Sí. De la gran necesidad que hay en la hermandad, en nuestros amados hermanos y auditores que están continuamente en sintonía y que ellos expresan sus necesidades, las hacen llegar, y algunos incluso diciendo, por favor, es que necesito ahora. Estoy angustiado, escuchaban estos días, estoy angustiado. Una hermana en estos días también, no sé si fue el lunes o el martes, también, sí, pero es que esto no lo podemos nosotros conversar y tantas otras cosas. Bueno, hay mucho paño que cortar aquí, hay mucho que tejer en esta mañana. 2 metáforas usadas. Al hilo, sí. Al hilo. Otra metáfora más. Hay mucho que compartir, pastor, y qué bueno que le tengamos estas conversaciones en directo. Son necesarias tal como usted lo dice, por la gran necesidad que hay de enseñanza. Ahora, la gran pregunta surge, ¿por qué si la mayoría de nuestros auditores son creyentes en Cristo, son cristianos? Lo lógico es que uno diga, deben tener un lugar donde concurren, ¿verdad? Sí. Donde una iglesia, un pastor. Generalmente es la primera pregunta que hacemos acá. ¿Usted asiste a alguna iglesia, se congrega, tiene un pastor, ha conversado, qué sé yo? Bueno, y en relación a eso precisamente tiene que ver esta conversación de esta mañana, pastor, porque la necesidad que hay, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué nos están supliendo estas necesidades de los hermanos? Y por un lado, claro, cuando ellos responden, dicen que no asisten a ninguna congregación, que no lo han compartido. Entonces, el tema es, ¿tenemos nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, deberes? ¿Nos llama y de qué manera la Escritura a congregarnos o no, asistir a una iglesia? Y la pregunta era, ¿ir a la iglesia o congregarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pastor? Bueno, entramos hablando de los matrimonios y nos conectamos, ¿cierto? Que en todo caso es algo que tiene que ver, porque ¿por qué muchos matrimonios, y lo digo esto con mucha responsabilidad, porque una de las primeras preguntas que yo hago a los matrimonios, o a alguien del matrimonio que me llama, es, ¿usted se congrega? ¿Usted tiene acceso a su pastor? Porque si se congrega, ¿tendrá acceso a su pastor o a algún consejero? Y gran parte, no, mire, otros que no van a la iglesia, o no se congregan, y una parte, personas que no tienen aparentemente acceso a un pastor o un consejero. Entonces me surge la duda con respecto a esto último que usted me dice. ¿Las personas van a la iglesia o se congregan? Que para mí hay una diferencia sustancial. Para mí las personas que se congregan es porque son miembros de una iglesia, ¿ya? Aludiendo a 1 Corintios 12, donde dice que somos miembros del cuerpo, ¿cierto? Eso. Pero hay muchas personas que creen que son miembros o creen que se están congregando porque van a la iglesia. Y no necesariamente las personas que van a la iglesia son miembros de una iglesia. ¿Y cuándo soy un miembro de la iglesia? Cuando yo veo que esta familia
soy parte de ella y también soy parte del engranaje de lo que es la congregación en sí. Y ante cualquier necesidad yo tengo y puedo tener acceso a ser ministrado, discipulado, guiado ante cualquier necesidad. Y yo creo que la iglesia latinoamericana está en esta crisis. O sea, esto no solamente... es solo acá. No. A ver, hay una crisis muy grande en Latinoamérica. De hecho, los pastores que comparten la palabra aquí, por ejemplo, Sugel Michelem, Miguel Núñez o Salvador Gómez, nos hablan justamente de una crisis a nivel intelectual, me refiero a ignorancia bíblica, ¿ya? Y esa ignorancia bíblica nos lleva a muchas situaciones de dolor y de confusión. Si yo no me siento y me veo parte, o más bien dicho, si no me creo primero y me siento parte de una iglesia local, entonces yo difícilmente que pueda ir más allá y voy a tratar de vivir mis crisis, las tantas crisis que un cristiano puede tener. Si los seres humanos sin Cristo tenemos crisis, nosotros los cristianos a veces también tenemos ciertas crisis o procesos, como queramos llamarles también. Y cuando digo crisis es cuando ya las herramientas que habitualmente yo tenía para solucionar un problema no sirven. A eso le llamo crisis. Claro. Y muchas familias, matrimonio en particular, ya entraron en crisis. Se les acabaron las herramientas naturales, psicológicas, normales que tenían para solucionar un problema. Pero muchas veces no van al cuerpo, no van al pastorado, no van a consejería, por ejemplo, porque no son o no se sienten parte de una congregación. Porque han pensado que el ir a la iglesia es congregarse. No. Imagínense que Hebreos 10:25, que lo podemos tomar como un referente bíblico, ¿cierto? Pero si lo leemos desde el versículo 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, dice, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos o exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice que yo estuve en el último viaje en Estados Unidos, visité una iglesia, una mega iglesia, ¿ya? Ahí en una iglesia que se llama el Pastor de las Colinas en español. Y resulta que esa iglesia parecía un mall, así para todos mayormente hemos ido a un mall. Literalmente era un mall. De verdad, porque tenía afuera tenía locales para servirse cosas, alguna venta de ropas especiales. Pero que tenían que ver con la... Era la misma iglesia, era la misma iglesia. Es como que nosotros vamos a un mall y todo es la iglesia. Habían en la noche, por ejemplo, lugares que eran fogatas artificiales, y con sillas alrededor, donde la gente, los hermanos terminan el servicio y se van ahí a, no sé, a servirse algo, qué sé yo. Era como un boulevard en un mall acá en Chile. Pero lo curioso es que las personas que nos llevaron no tienen interacción con los miembros de la iglesia. Y eso pasa en Norteamérica, en las megas iglesias. Deben haber pocas iglesias mega, por llamarlo así, que interactúan a nivel de células, qué sé yo, algún trabajo más específico con las personas. Pero a mí me provocó eso frialdad. Porque no me conecta. Claro. No me conecta con la congregación en sí. Y yo creo que esos modelos de alguna manera nos afectan también, porque alguien dijo, ¿cierto?, que quien estornuda en Estados Unidos se escucha acá. Sí, pues. Entonces yo creo que eso nos ha afectado a nosotros, el punto de que creemos, no somos miembros activos de una congregación. Ahora, pastor, ¿cómo es que alguien pudiera decir, a ver, ¿y cómo yo sé que soy miembro, que pertenezco? Sí. ¿Lo siento? ¿Es algo que es práctico? ¿Me hago yo miembro? ¿Me hacen miembro? Bueno, en una cultura latinoamericana, bien iba a decir, es una pregunta súper importante la que usted hace, hermana, porque ¿cómo realmente sé cuando soy miembro? Sobre todo con una variable que está circulando en nuestro país, que muchas personas van de un lugar a otro. Hace tiempo detectamos este tema con algunos pastores, porque uno le pregunta a las personas, ¿usted va a la iglesia? Sí, pero a lo mejor en un año han transitado por 3 o 4 iglesias buscando una iglesia. Entonces todos los pastores a veces creemos, estamos creciendo porque tenemos 2 familias nuevas. Resulta que esas 2 familias nuevas en un mes más se van a otra. Y resulta que no es un crecimiento en sí,
sino que hay un paseo, una rotonda ahí de hermanos que van de iglesia en iglesia y no se sienten miembros nunca, porque para sentirse miembro, esto es un asunto de fe primeramente. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Ser una persona que asiste a una iglesia o quiero ser miembro de una iglesia? Y para ser miembro de una iglesia, uno tiene que someter esto a la voluntad de Dios. Ir a una iglesia, por ejemplo, si no tengo iglesia o deseo cambiarme a una iglesia, ver realmente, quizás tener una conversación con uno de los líderes de la iglesia. Saber qué creen, porque, ¿cierto? Importante, claro. Sí, porque tenemos tendencias, ¿cierto?, doctrinales, y las personas necesitan saber un poco de información, guiados por Dios, siendo honestos delante de Dios. ¿Necesitan una iglesia? Sí. ¿Para qué? Para congregarse, no solo para visitarla. Porque la iglesia no es un cementerio para ir a visitar. La iglesia es un lugar donde yo debo establecerme. Un organismo vivo que tiene vida. Exactamente. Pablo le decía a los Corintios en el capítulo 12 que el Señor puso los miembros en el cuerpo como Él quiso. O sea, es Dios quien pone a los miembros en un cuerpo. Entonces yo tengo que someter esto a la voluntad del Señor si esta es la iglesia donde yo voy a crecer junto a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Claro. Hablar con el pastor si es que hay que provocar una transición es válido. Porque uno tiene que conocer también el lugar donde se quiere establecer, ¿cierto? Que puede estar cercano a donde vive, a su trabajo, en fin. Pero hay que darle seriedad a esto, no solamente tantear. ¿Por qué? Porque se vuelve una costumbre, el tantear. Claro, una iglesia a otra, voy a otra iglesia. Porque aquí lo está diciendo, dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que es una mala costumbre. Entonces hay personas que tienen ciertos hábitos ya establecidos que no pueden ejercer sus dones, sus talentos, si están tanteando. Así es. Así no se puede hacer reino en una iglesia. Llegar ante el pastor, presentarse, la ética aquí es muy importante también. ¿Cómo salgo de otra iglesia? Y para establecerme, ¿no? Claro. O sea, esto tiene varias variables, ¿me entiende? Entonces, pero sí hay que decirle a los hermanos, de acuerdo al texto bíblico, que el congregarse es un mandamiento. Usted usa una palabra al principio, la palabra deber o deberes. Deberes. ¿Cierto? Yo en un momento busqué la palabra, el sinónimo de deber, ¿ya? Y salía como definición obligación. O sea, si yo le digo a los hermanos esta mañana, es una obligación congregarse, algunos me van a tildar de legalista. Pero si usted busca la definición de deber, si googlea, le va a salir la palabra obligación como definición o sinónimo de deber. Entonces, en otras palabras, congregarse no solamente un deber, es una obligación. Es una obligación bíblica. Porque el cristiano tiene que tener deberes y obligaciones. Así es. Y tiene que asentarse en una congregación, ¿cierto? No solo para ser un espectador. O para solo recibir. Que es lo demás, ¿cierto? Que es lo que generalmente un grupo de personas a veces hace. Solo para recibir, solo para cuestionar. También. Puede ser un ejercicio para tranquilizar la conciencia también, de que yo estoy yendo a la iglesia. Pero el Señor no solo quiere que vayamos a la iglesia, sino que seamos parte de la iglesia. La palabra eclesía o eclesía, ¿cierto? Significa los llamados. Los llamados, así es. Y nosotros somos los llamados por Cristo, después de ser salvos, a ser parte de una iglesia. También en el Antiguo Testamento la palabra que más se usa es congregación. Sí. La congregación de los justos. Así es. ¿Cierto? Entonces yo creo que debemos tener mucho cuidado de no pensar que por el hecho de que vamos a la iglesia ocasionalmente nos da el derecho de pensar que podemos ser cristianos. Cristianos. O ya miembros. No, hay que definir bien eso. Otra pregunta y vamos a ir a una canción. Le voy a dejar la pregunta. Sí. Y tiene que ver con esto, pastor. Si quiero ser parte, ser miembro en un lugar y establecerme, congregarme allí, ¿qué es lo que tengo que buscar? Porque de pronto algunos andan, tal como usted dice, tanteando, pero es porque es que no sentí, no estaba el Señor, o no me dieron lo que yo quería, no sé. ¿Qué tenemos que buscar para ser miembros de una iglesia? Buena pregunta. Vamos a la música y regresamos.
iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Ven, 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 a Cristo Él te llama. Ven, 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 no lo hagas mañana, no te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación, para darte vida, vida eterna y salvación. Qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. Él es mi creador, Él es mi pastor, Él es mi todo y mi fortaleza. Él es mi pastor, Él es mi creador, Él es mi todo y mi fortaleza. Oh, aleluya, aleluya. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Ven, 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 a Cristo Él te llama. Ven, 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 no lo hagas mañana, no te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación. Qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. Él es mi pastor, Él es mi creador, Él es mi roca y mi fortaleza. Él es mi pastor, Él es mi creador, Él es mi todo y mi fortaleza. Aleluya. Santo. Compartiendo esta mañana de verano en armonía y con un tema de conversación que sin duda está ahí, qué bueno, interesando a los hermanos que están en la sintonía en esta mañana. Y por cierto, queremos saber también de ustedes, a lo mejor no todas sus preguntas van a salir al aire, pero sí aquí las vamos viendo, las vamos leyendo junto al pastor, y conforme a eso también vamos a ir conversando. No queremos sí entrar y decirles, hermanos, en lo que es la lo minucioso a veces, ¿verdad? Allí, porque entendemos que cada congregación, cada iglesia tiene sus formas, sí, sus formas, sí. ¿Ya? Pero el fondo, lo importante, y que tiene que ver con la pregunta que dejamos hecha, es ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que encontrar en el lugar donde queremos congregarnos, en el lugar donde queremos ser parte? ¿Ya? Sí. Bueno, después de buscar la voluntad del Señor en esto y entender qué es la voluntad de Dios, o sea, es una ordenanza, tenerlo como principio férreo de que congregarse y ser parte de una iglesia no es una opción. Uh-huh. O sea, no es una sugerencia en la Biblia, es un mandamiento. Entendiendo eso, por lo tanto, me alineo con el mandamiento y busco una iglesia donde ser parte de esa congregación.
son sinónimos parecidos la palabra iglesia y congregación. Congregación. ¿Ya? Una nos habla acerca de pertenencia y otra de acción en medio de ella, la palabra congregación. Sí hay que tener en cuenta qué es lo que se predica. Yo creo que es importante. Es lo más importante, seguramente, sí, ¿no? Sí, yo diría que es lo más sustancial. ¿Ya? Es lo que fundamenta finalmente nuestra vida. Claro, que con eso es que voy a crecer, sí, o decrecer. Claro, por ejemplo, Hechos capítulo 2, ¿cierto? 42 al 47. Oh, sí. Nos habla justamente de cómo yo debo mirar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo pone como primero, ¿ah? Sí, la doctrina de los apóstoles. Si buscamos, ¿cierto? Para todos aquellos que piensan qué es lo que debo considerar, a la luz de la pregunta que usted hace, ¿qué es lo que considero? Bueno, tenemos que considerar lo que la Escritura dice. La Escritura habla, ¿cierto?, de los primeros cristianos, ¿cierto? Y nos dicen de qué manera ellos debían ver la iglesia. Aquí lo encontré. Usted lo tiene ya, ¿cierto? Sí, sí. ¿Se gusta lo lee, hermana? ¿Cómo no? Soledad? Es Por más, favor. tiene un subtítulo y que me parece interesante. Dice, la comunión de los creyentes. Ya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, yo creo que aquí hay un fundamento, pero muy, muy firme, ¿ya? Porque los fundamentos deben ser firmes. Así es. ¿cierto? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, nosotros en una iglesia lo que debemos encontrar, y los pastores, como yo en este caso, proveer, está bien dicho, ¿cierto? Proveer, sí. Es la doctrina. Es tener una enseñanza sólida. ¿Qué es lo que es doctrina? La doctrina, ¿cierto? Son digamos, las creencias fundamentales de la Escritura, que tienen que ver con Cristo, con el Espíritu Santo, con la vida en comunión, en fin, todo lo que es la base de toda organización. Todas las organizaciones serias tienen doctrina, tienen sus dogmas también, ¿cierto? Cómo se identifican ante la comunidad. Bueno, nuestra doctrina viene de la palabra del Señor. Amén. Y aquí dice que de los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles? Bueno, son los que estuvieron con el Señor Jesús, ¿cierto? De Él recibieron la enseñanza. O sea, nosotros tenemos que mirar la doctrina. Y la doctrina es un ejercicio de conocimiento, ¿ya? Primeramente, no de sentimiento. ¿Ya? Es importante eso, o sea, es un ejercicio cognitivo de saber qué es lo que debemos creer. Y lo que debemos creer, y lo que creían los primeros cristianos acá, que es el modelo para nosotros, es que perseveraban. Y la palabra perseverar significa que había una continuidad en saber qué es lo que uno debe creer. Porque hoy día proliferan, ¿cierto? Como si fuera un virus, a propósito del virus que está estacionado. Coronavirus. ¿Cierto? Exactamente. Proliferan un montón de cosas que tienen que ver más con sensaciones y no básicamente con lo que debemos creer. Porque uno no puede creer lo que quiera creer. Uno tiene que creer lo que la palabra dice. Eso es un requisito al considerar una congregación. ¿Ah? Es por eso que algunas veces, como pastor lo digo, me preguntan, ¿qué es lo que creen acá? Aunque, ¿cuáles son sus fundamentos? Los más serios, digamos, ¿ah? Pero también a veces los que a veces quizás preguntan para saber si eso se acomoda a lo que claro. Pero es válido. Mire, me hizo acordar, pastor, que bueno sería a lo mejor tener un marco, ¿no? Que dijera, aquí creemos esto. Sí, exacto. ¿Cómo le llamaban a eso? Tiene un nombre. Sí. No me acuerdo en este momento, pero no es legado, pero es como el dogma, pero es otra la palabra. Bueno, sí. Pero importante este principio. Mire lo demás. Dice, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. O sea, si hay instancias también que la iglesia tiene, que no sean solo cultos, sino que interacción en otras áreas. Mujeres, niños, jóvenes. Para tener comunión, la palabra comunión es una común unión. Eso es. ¿Cierto? Donde yo me identifico culturalmente también, de acuerdo a ciertos rasgos culturales, la comida y tantas otras cosas que son propias de nuestra cultura, ¿ya? Tener todo en común en el fondo. ¿Ah? Yo ser parte de mis hermanos y ellos parte de mí, y yo entregarle a ellos y también recibir de ellos, ¿ya? Luego dice el partimiento del pan, que esto habla de intimidad para mí, ¿ah? Era lo que hizo el Señor. Sí.
con los suyos. El partimiento del pan. Sí. O sea, donde no solamente yo doy algo que el Señor me da a mí, sino que provoco la instancia de cercanía. Recuerde que Eclesiastés capítulo 4, versos 10 al 12 dice que mejor son dos que uno. Porque si uno cayere, el otro lo levantará. Así es. Entonces, en el partimiento del pan, que además el pan es Cristo, ¿cierto? Yo comparto de Cristo y me dejo que otros me compartan de Cristo. Y esa comunión y el partimiento me permite estar más preparados para la vida. Porque finalmente la vida nosotros no la vivimos enteramente en la iglesia, la vivimos fuera. Eso es. Entonces, compartirnos a Cristo a través de gestos, de acciones concretas. Y finalmente, las oraciones. Las oraciones. Que sea una iglesia, ¿cierto?, que muestre interés por las necesidades. Y estén constantemente orando unos por otros, como dice el apóstol Santiago. Así es. Orad unos por otros para ser sanados, ¿cierto? Para que sus pecados también sean perdonados, en fin. Yo creo que este versículo da la base de lo que una congregación debe proveer, ¿ya? Y si hay pastores y líderes, yo creo que ellos van a estar de acuerdo, porque es bíblico todo lo que estamos diciendo. Claro que sí. Yo creo que son los 4 puntos cardinales, por llamarlo así, de lo que una iglesia debe proveer y lo que un creyente serio debe buscar. Ahora, eso se hace también en una seria transición para conocer un poquito, porque de buena primera uno no va a decir, esta es la iglesia. Claro. No. Por eso nos decía por acá el pastor Nelson que esta declaración de fe, nos dice acá Carlito. Declaración de fe. Sí. El pastor Nelson también decía de que, claro, él cómo lo hace, y es que les dice a las personas que van por primera vez que les conozcan, que se den un tiempo para conocer, porque uno de buena primera no puede decir, aquí me quedo o esto me gustó. No, uno tiene que conocer lo que se hace. Y principalmente, tal como está escrito, y usted lo comentaba, pastor, ¿qué es lo que se cree? Sí. ¿Cuál es la declaración de fe? Había la declaración de fe de los apóstoles, pues. Sí. La confesión de fe también le llaman. El pastor Eduardo está en sintonía, un saludo para él. Está también compartiendo con nosotros. ¿Ve? Sí. Entonces, qué bueno es conocer eso. Y esto me hace acordar que en lo práctico, eso también lo hacemos. Cuando nosotros vamos a inscribir a nuestro hijo a un colegio, a un liceo, a un jardín, queremos saber qué es lo que hacen ahí. Sí. ¿Qué es lo que mi hijo va a recibir en el fondo? Bueno, nosotros también tenemos que ocuparnos mucho más también en eso. Pues. Por ejemplo, la visión de una congregación. A veces es bueno escribirla, algunos aconsejan escribirla. La misión. La misión, que es distinta. Misión. Son cosas diferentes, ¿cierto? Uno el enfoque y lo otro es cómo yo llevo a cabo eso, ¿ya? Y de qué manera participan las personas en eso. Entonces, yo creo que es importante considerar este tema de congregarnos, y qué bueno que lo abordemos tan seriamente en esta mañana, porque, bueno, yo no siempre fui pastor, fui miembro también de una congregación. Me hice miembro bajo la dirección del Señor en una congregación, después fui llamado al ministerio en otro lugar donde también ministraba. El tema es que si uno no pone seriedad a esto, entonces uno debilita su crecimiento espiritual. Porque al ser esto un mandamiento, y yo no cumplirlo, o cualquier persona, hermano, no lo cumple, debilita su propio crecimiento. Claro. Lo debilita. ¿Por qué? Porque no solamente uno escucha palabra, que es importante en una congregación, porque la escucha en torno también a una visión local de lo que Dios quiere, porque también los dones que el Señor le ha dado son para los demás. Muy importante. No son para nosotros. Sí, pues. Entonces yo no puedo jactarme de tener un don y estar en casa. No, y ni siquiera a veces conocerlo. Lo que está hablando el pastor Roger en el Amor que Vale en estos días. El tema que el pastor Roger compartió esta mañana. Sí, pues. Tremendo, hay que volver a escucharlo. Sí, sale a la luego. 1, ¿no? A la 1. Sí. Entonces, si yo tengo dones, el Señor no me los dio para mí, son para compartirlo. Así es. El 99% de los dones prácticamente son para otros, solo hay un don, ¿cierto? Que lo especifica ahí 1 Corintios 14, que es más bien personal. ¿Ya? Pero al no haber intérprete, que es el don de lengua, ¿cierto? Correcto. Pero todos los demás dones son para el ejercicio de la edificación. La edificación, del cuerpo, dice. La edificación del cuerpo. Entonces, si yo no me congrego, no soy parte de una iglesia local, no soy parte como miembro, perdón, estoy limitando mi crecimiento y el crecimiento de otros. De otros, correcto. Porque no estoy aportando con el don que me entregó el Señor para otros. Y a la vez no me dejo edificar por otros.
Entonces esto nos hace también meditar, pastor, en que el entregar nuestra vida al Señor no es un cambio de religión. Sí, No es un cambio de religión. Es realmente algo serio. Sí. Por lo tanto, todo lo que viene, todo lo que conlleva entregar nuestra vida al Señor, se transforma en algo serio. Sí. El congregarnos, el pertenecer a un lugar para recibir nutrición, para yo entregar también, y cuando recibo, eso me capacita una vez que salgo de ahí para todo lo que tengo que enfrentar diariamente. Exacto. En mi lugar de trabajo, con la gente con la que me encuentro. Hay tanto. Fíjese, hermana María Soledad, que esto es tan serio que en el mismo capítulo 2 de Hechos que estamos leyendo, si leemos el 43, mira el resultado. El resultado, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y fíjese lo que dice el verso 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Amén. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito es. O sea, imagínense el Bendito resultado sea. de una Así iglesia es. que tiene estos fundamentos que aparecen en el verso 41, 42. O sea, uno tiene que mirar este capítulo completo, ¿cierto? Así es. Y los resultados, uno puede pensar, a ver, ¿tengo estos resultados? ¿Por qué será que quizás no tengo todos estos resultados? Es porque probablemente no estoy siendo partícipe, no estoy viendo estos resultados porque yo mismo me he privado. Claro, me he restado ahí. ¿Y por qué me he privado? Quizás es la otra pregunta. ¿Por qué me he privado de ser parte de una iglesia y de congregarme seriamente? ¿He tenido problemas? ¿Decepciones? ¿Desilusiones? ¿Pecados? No sé. Quizás sea otra pregunta para después, no sé. ¿Cantemos? Sí. ¿Ah? Porque el Salmo dice, yo me alegré Sí, pues. con los que decían. ¿Y cómo es que nos alegramos si de pronto se transforma en una rutina? Se transforma en algo de ir porque tengo que ir, porque no tengo todavía esa pertenencia. A ver. Ese estoy en el tono, ¿eh? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que me decían, Eso. a la casa del Señor iremos. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. A la casa del Señor yo iré. Gracias, Señor. Yo iré. Yo iré. A la casa del Señor yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Cántate también, a ver. Yo iré, yo iré, a la casa del Señor yo iré, yo iré, yo iré, a la casa del Señor yo iré. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué hermoso! Tengo un comentario aquí, pastor, de Unánimes Juntos. Ah, bien. Interesante. Bien. Dice, es estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad de grupo. Wow. Ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. Los discípulos tenían unanimidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia recientemente allí fundada, que estaban haciendo. Sí. ¿Ah? Y en cada uno de los casos en que se usa esta palabra, homotumadón, indica armonía y la cual conduce, dice, a la acción. Wow. Qué buena definición. Muy buena definición. Unanimidad. De Strong. ¿Cierto? Unanimidad. Que aunque uno
los seres humanos tenemos diferencias. Todos los aspectos. Seguro. Pero en lo concerniente a la iglesia, uno tiene que llegar a un punto en donde ve el propósito que el Señor establece y estar de acuerdo con eso. O sea, aquí nosotros, la palabra unánimes, no es solamente, dice unánimes juntos, ¿ya? Son dos términos. Dos términos, ¿ya? sí. No solamente, no es unión. No es lo mismo unidad que unión. Como no es tampoco lo mismo unánimes y juntos. Yo puedo amarrar a un perro de la cola con la cola de un gato. Están unidos. Pero no están unánimes. Perdón, están en unión. En unión, pero no. No unidos. ¿Cierto? Hay una diferencia ahí. Hay una diferencia. Y yo creo que en las iglesias a veces se desgastan mucho los hermanos cuando ven las cosas que no son las importantes. La unidad es del Espíritu, dice Efesios capítulo 5, si no me equivoco, lo voy a buscar. ¿Ya? Dice que debemos guardar la unidad del Espíritu. No es mi unidad, sino que es la del Espíritu. Y yo debo guardarla en el vínculo de la paz. De la paz, sí. O sea, yo debo procurar ser una persona, ¿cierto?, que fomente ¿qué? La paz. Así es. Porque yo a través de ese vínculo, ¿ya?, o de esa acción, manteniendo ese vínculo en esa paz, permito, ¿cierto?, que la unidad del Espíritu sea resguardada. Y eso es serio. No es que yo quiera tener unidad porque sí, que me nazca a mí. No, esto es del Señor. Así es. Y la iglesia es del Señor. Amén. Y el cuerpo es del Señor porque Amén. la cabeza es Cristo. Precisamente lo estaba buscando y está acá. Efesios 4. Dice: yo os ruego, yo preso primeramente, yo pues, dice el apóstol, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Sí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué tremendo pasaje. Tremendo pasaje. Porque fíjese cómo parte este pasaje. Una frase que Pablo comúnmente repite. Sí. Yo preso en el Señor. Preso en el Señor. Porque uno no puede hacer lo demás si uno no está preso del Señor. Si uno no se ve que la vida de uno es del Señor. Y que yo no puedo pretender salirme con la mía. O sea, esto es sumamente serio, ¿no? Pero porque para que yo pueda ser humilde, con mansedumbre, manso en este caso, ¿cierto? Para que yo pueda guardar la doctrina, porque es una fe, un bautismo, y así va enumerando cosas. Tengo que estar preso del Señor. Y muchos hermanos probablemente no están presos en el Señor. Les cuesta esto. Por lo tanto, les es difícil todo lo demás. Aquí uno tiene que estar rendido a Cristo para que pueda amar a su iglesia, amar a sus pastores, ser partícipe de una iglesia local, ¿cierto? Soportando, dice. No sé si dice así, parece con toda humildad, ¿no? Soportándoos con paciencia. Sí. Con toda humildad y mansedumbre, Claro. dice. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, los requisitos. ¿Cómo yo demuestro el amor? Porque quizás es donde se responde la pregunta que hice. ¿Qué pasa si salí herido? ¿Ya? Que eso puede suceder. Somos una iglesia no de perfectos, pero sí de salvos. Amén. ¿Cierto? Amén. No somos perfectos. Somos perfectos, somos completos en Cristo, pero no significa una perfección moral. ¿Ya? Tenemos errores todavía. Por lo demás, una obra que Él está llevando a cabo. Por lo demás, como dice Filipenses 1:6, ¿cierto? Así es. Que comenzó la buena obra. Así es. Estamos en proceso de ser a la imagen de Cristo, de llegar a ser. Pero hay muchos que a veces han salido justamente heridos. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay personas nuevas, personas que no saben conducirse, no saben todavía el lenguaje del reino. ¿Hay que tener paciencia? Sí. ¿Hay que ser humildes? Sí. ¿Hay que ser mansos? Sí. Es la única... Bueno, por lo demás es el reflejo de Cristo. De Cristo, amén.
Amén. O sea, a nosotros no se nos pide algo que Cristo ya no haya sido. Así es. Y por lo demás, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Que nos ayuda a tener estas virtudes, que es el fruto de Él. Es el Espíritu que se encarga de que seamos mansos, humildes, pacientes. Son 3 cualidades, o 4 con el amor, 4 cualidades del fruto del Espíritu. Así es. Y es el Espíritu entonces al que debemos nosotros, pedirle al Señor en nombre de Cristo que su Espíritu permita que este fruto completo se manifieste en nosotros. Así sea. Vamos a continuar en esta conversación esta mañana junto al pastor Patricio Curinao. Son las 11 de la mañana con 20 minutos y la música también para compartir en este. Perseveraban en la oración, en la enseñanza, en la comunión, partiendo el pan, llenos de amor, somos su iglesia. Predestinados por nuestro Dios, como sus hijos en su amor, familia de Dios, cuerpo de amor, somos su iglesia. En el poder del Espíritu, sanando enfermos, en el nombre de Jesús, siendo la sal, siendo la luz, somos su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. En las naciones el Espíritu de Dios está revelando su eterna verdad, trayendo libertad, mostrando su poder. Somos su iglesia. En las naciones el Espíritu de Dios está revelando su eterna verdad, trayendo libertad, mostrando su poder. Somos su iglesia. En el poder del Espíritu, sanando enfermos, en el nombre de Jesús, siendo la sal, siendo la luz, somos su iglesia. En el poder del Espíritu, sanando enfermos, en el nombre de Jesús, siendo la sal, siendo la luz, somos su iglesia. En el poder, digamos, en el poder del Espíritu, decláralo, sanando enfermos, en el nombre de Jesús, siendo la sal, siendo la luz, somos su iglesia. Siendo la sal, siendo la sal, siendo la luz, somos su iglesia.
Continuamos, sí, eso es. Continuamos compartiendo con ustedes en esta mañana aquí de verano en armonía. Gracias, dicen la gran mayoría de nuestros hermanos que están participando a través de nuestro WhatsApp por este tema de conversación. Ya se ha planteado, ¿no?, que es bueno que usted cuando vaya a un lugar no llegue y entre, si tiene la posibilidad de compartir, de conversar con quien generalmente está a la puerta recibiendo a los que llegan, presentarse y decirle, mire, yo es la primera vez que vengo, y a ver si está la posibilidad al fin de la reunión poder conversar, ¿no? Poder conversar con alguien. Y por eso es tan importante, le decía Pastor, tener esto en escrito. Quizás uno se lo entrega también a la persona y decirle, mire, esto es. Sí. Esto es lo que aquí hacemos, esto es lo que aquí creemos, y a ver si vuelve para la próxima oportunidad. Ahora, tenemos que hacer la pausa. Pero también está, Pastor, tal como usted decía, que ahora con esto de los medios de comunicación, donde uno se puede encontrar con 1000 cosas. Uh-huh. ¿En qué creer? Incluso le dicen a usted los argumentos de por qué, y toman a veces una parte de un texto y qué sé yo. Entonces, hay mucho show también hoy día. Oh, sí, sí. Hay mucho de muchas cosas. Entonces, hay como un descrédito también. Por ejemplo, en estas encuestas que salen, usted sabe, de las instituciones, estamos quedando bien abajo también con respecto a la credibilidad. Sí. Han pasado cosas, sin duda, y seguramente van a seguir pasando. Entonces, porque hay auditores que están allí, hay hermanos que, claro, algunos dicen, mire, yo estaba en tal lugar y estuve tantos años, pero pasó esto. O escuché esto. O ya no me puedo siquiera identificar diciendo soy cristiano, soy un creyente, porque inmediatamente me dicen, ustedes lo... Sí. ¿Qué hacer entonces en esos casos? ¿Dejar de congregarme por esto? ¿Cómo enfrentamos en el fondo este descrédito que hay en la sociedad? Pero lo dejamos para la vuelta. Muy bien. ¿Sí? Hacemos la pausa y regresamos. En la zona norte, Armonía es 105.9 FM Chañaral, 90.3 FM Copiapó y Tierra Amarilla, 92.1 FM El Salado y 104.9 FM en Vallenar. Armonía, unidos en Cristo. Radioemisoras Armonía es un ministerio de comunicaciones dependiente de la Fundación Armonía, entidad sin fines de lucro, por propósito el mensaje de Jesucristo de las comunicaciones, enseñando las verdades bíblicas y prácticas para el crecimiento en Cristo Jesús. Somos Armonía, unidos en Cristo. El amor que vale busca llevar a las personas a Jesucristo y ayudarlas a madurar en la fe, basado en la Biblia, que enfatiza la verdad y los valores familiares. Y usted puede sintonizarlo de lunes a viernes a las 6:30 y 13 horas, aquí en Armonía. Porque
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nuevamente, ya está disponible nuestra aplicación Armonía para tu dispositivo móvil. En ella podrás disfrutar y edificar tu vida a través de la palabra y música de nuestra programación. Locutorio en vivo, palabra diaria, audios de ministerios asociados, estudios y reflexiones bíblicas y mucho más. Descarga la aplicación Armonía en tu dispositivo móvil, disponible para sistema operativo Android y iOS. Armonía, una obra que en Cristo hace bien. Esta es una muy buena noticia para un gran grupo de hermanos que están escuchando a esta hora, porque Librería David ofrece Biblias de estudio del Diario Vivir, Biblia de estudio MacArthur, Biblia de estudio Holman, Biblia de estudio Vida Plena, Biblia de estudio Thompson, Biblia de estudio Plenitud. Estas y otras Biblias usted podrá encontrar en Librería David. Le esperamos en Bandera 521, local 23, Santiago. ¿Busca trabajo? ¿O tal vez ofrece trabajo? Entonces visite nuestro sitio web www.armonia.cl. Haga clic en Bolsa de Trabajo y deje su mensaje solicitando u ofreciendo trabajo. www.armonia.cl. Armonía, una obra que en Cristo hace bien. En Armonía, le indicamos la hora. 11:32. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos
en esta mañanita de día jueves. Estamos compartiendo en esta mañana de verano junto al pastor Patricio Curinao. Y gracias al Señor también, a usted, mi hermano, mi hermana, por estar ahí, porque es parte de eso se trata, de que sea parte de esta conversación. No vamos a leer todos los mensajes que están llegando, pero sí nosotros, al aire me refiero, nosotros aquí sí los estamos compartiendo. Es más, decirles que esta conversación va a quedar allí para que ustedes quizás después la puedan compartir nuevamente, o sea, escuchar nuevamente e incluso compartirla con alguien que a lo mejor no ha tenido esa oportunidad. Va a estar ahí en YouTube, ¿ya? Bueno, hay situaciones, pastor, que han sacudido. Me cuesta decir a la iglesia. Pues yo creo que la iglesia, tal como usted lo decía, la iglesia es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto él tiene muy claro, en todo el mundo, y él tiene muy claro cuál es su iglesia, ¿verdad? Sí, exacto. Pero cuando suceden situaciones o todas estas, entre comillas, enseñanzas que andan dando vuelta, a más de alguien le atraen e incluso les puede hasta sacar de su no sé si de su fe o de lo que creía, qué sé yo, porque hay argumentos, y a veces argumentos no tan sólidos, pero que le atraen, ¿ya? Y todo esto en medio de lo que estamos viviendo a diario. Cada cierto tiempo conocemos cómo se hace festín de ciertas situaciones y donde nos encierran a todos ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo tiene que hacer el hermano o la hermana que en este momento está en sintonía? Que aparte de congregarse, tener un lugar donde esté recibiendo la palabra, creciendo sanamente, pero en lo particular, ¿cómo tiene que hacer también? Porque no solo quedarnos con lo que recibimos ahí, ¿cómo hacer también para ir creciendo? También él aportando para él mismo y para después también compartir. ¿Qué es una buena doctrina, por ejemplo, para estar firme ante todas estas debacles, situaciones que acontecen? Bueno, la palabra doctrina evoca un conjunto de enseñanzas que están totalmente amparadas o son escriturales, son bíblicas, ¿ya? A diferencia de dogmas, que hasta donde yo lo entiendo, ¿cierto? Son ciertas creencias particulares que tienen que ver quizás con formas que cada iglesia pueda tener. ¿Ya? Sabemos que aquí en Chile hay varias denominaciones, ¿cierto? Más que varias, pastor. Hay hartas. Arriba de 2000 escuché a alguien en una ocasión. Y cada una a veces puede tener su forma de interpretar ciertas partes bíblicas, ¿ya? Pero hay que entender que el fundamento de los apóstoles o la doctrina apostólica tiene que ver con Cristo y toda la enseñanza concerniente a Cristo y lo que Cristo le dio importancia. ¿Cierto? Él mismo como Salvador, como Señor, el Espíritu Santo como persona de la Trinidad, Dios, los ángeles, la resurrección, doctrinas fundamentales. Yo creo que si los cristianos, los nuevos convertidos, tienen acceso a este conjunto de enseñanzas, van a tener menos posibilidades de dejarse abatir por situaciones locales que a veces pueden suceder en su iglesia en cuanto a que se decepcionaron o pueden decepcionarse de un líder, de un pastor. Si el fundamento está firme, tienen menos opciones de que eso les afecte demasiado. Claro que afecta. Si su pastor, su líder, le va a afectar, pero no va a ser determinante como lo es en otras situaciones donde las personas llegan a una iglesia y se quedan en esa iglesia porque les gusta la música, porque les gusta el predicador como predica, ¿ya? Pero al momento de que pueda aparecer algo mejor que eso, se van a ir, porque están por un gusto. Claro. Pero si están fundamentados en la palabra, como decía el pastor Oscar, que nos compartía, ¿cierto? Una iglesia que tiene sana doctrina va a fomentar o va a crear o van a nacer discípulos sanos. La palabra sana doctrina sale en otros textos. Ya parece que Pablo escribiéndole a Tito, no sé si a Tito o a Timoteo, le escribía acerca de la sana. Ahí está justamente en Tito 1:9, ¿cierto? Sí. Dice, debe retener la palabra fiel
que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina, o sea, hay falsa doctrina también, y refutar a los que contradicen. O sea, la palabra sana doctrina aparece básicamente en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Refiriéndose a lo que encierra la enseñanza concerniente a Cristo. Así es. ¿Quién es Él? Sí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue su obra? ¿De qué manera eso me afecta a mí y para qué lo hizo? Entonces, cuando los primeros cristianos tienen ese acceso inmediato. Por eso es importante que los primeros cristianos sean bien instruidos en la palabra. Bien instruidos, porque cuando vengan las tormentas que van a venir, así es, y que vienen diferentes bases, ¿cierto? Vienen tanto personales como también en la misma congregación. Ellos estén firmes sabiendo en quién han creído. Eso sabiendo a quién han creído. Ayer compartíamos ¿cierto? eso. Y esas variables de decepción, de desilusión, de caída, de fracaso, van a ocurrir. No tenemos control sobre eso. No, pues. Pero sí tenemos que hacernos responsables de nuestro crecimiento. Eso es muy importante. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice. A eso iba, que en lo personal, ¿cómo es que tengo que ocuparme en eso? Ocúpate de estas cosas, le dice el apóstol. Las cartas del apóstol Pablo, generalmente yo las recomiendo porque son muy prácticas, porque él formó a otros, transmitió a otros lo que él había recibido. Y con respecto a esto de la doctrina dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, otra vez, con dignidad, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Y están también... Cuando dice el apóstol Juan en su segunda carta, advierte, dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, esta doctrina, no lo reciban en casa ni lo saluden. Y a veces es tan fácilmente que hacemos pasar a alguien ¿no? sin conocer. Sí, y nos confundimos. Bueno, pero si el pastor lo enseñó es porque... Y traemos... Es porque está bien. Y traemos estas enseñanzas que escuchamos. Yo, mire, estuve conversando, breve, conversando con una persona hace una semana atrás, tomando desayuno. Quería revisar un poco su vida en Cristo. Le pregunté su testimonio y todo, si él había recibido alguna enseñanza alguna vez. Me dijo que al parecer recibió un estudio alguna vez. Y yo le dije, le trataba de ver su fundamento en el fondo, ¿ya? Y él me decía que se considera cristiano. Y me decía, es que yo creo que toda la iglesia, él decía, todas las iglesias tienen la verdad o algo de verdad, ¿cierto? Porque creen en Dios, porque creen en la iglesia. Le dije, mira, ¿sabes qué? Yo le nombré 4 religiones, por decir así, ¿ya? Y le dije, las 4 tienen a Dios como objeto de fe, creen en la Biblia, aunque algunos tienen anexos o libros aparte, creen en la iglesia, aunque le llaman de otra manera o interactúan de otra manera, ¿ya? Que fueron, digamos, las 3 cosas importantes que todas esas religiones e iglesias tienen. Pero ¿sabes qué? Creen a su manera. Y ven estos puntos a su manera, no basados en la Escritura. Y la verdad es que cuando compartí con esa persona, yo lo que vi fue una liviandad tremenda, ¿ya? Y me preocupé. Porque dije, ¿cuántas personas de las iglesias piensan que todas las religiones son iguales? Claro. Que todas conducen a Roma, como si todos los caminos llevan a Roma. A Roma, cuando se hizo este dicho, cuando se creó este dicho, efectivamente todos los caminos llegaban a Roma, porque Roma era el centro de todo. Claro. Entonces todos los caminos estaban allanados para que la gente llegara allá, efectivamente, pero no llegan todos a Dios. Ahí está la gran diferencia. Porque Dios dice que Cristo es el camino. Amén. ¿Cierto? Amén. Y esto confunde a muchas personas. Entonces, yo he visto llegar personas a sus iglesias con Biblias de otras religiones, por ejemplo. Biblias con tapa verde, en fin, ¿ya? No voy a especificar, ¿ya? Pero han llegado con Biblias en donde la persona de Cristo es considerada un ángel. Entonces, creen en Dios, claro, pero cuando se trata de Cristo, lo ven como un ángel, o un ángel superior, en fin. Entonces, necesitamos los pastores también tener un sistema de enseñanzas. Y no se ofendan cuando uso la palabra sistema.
Porque algunos dicen, pero ¿y dónde está la obra del Espíritu? La obra del Espíritu está en el orden. Así es. Porque es cierto, el Espíritu Santo opera en el orden. El Señor dice, Pablo le decía a los corintios, hacer todo decentemente y con orden. Amén. ¿Cierto? Amén. Y el sistema de enseñanza es muy necesario. Si no, las personas van a creer en sus sentimientos, en las tendencias religiosas que hay, que son innumerables. Uno puede a veces meterse a YouTube, ¿cierto? Y ver una cantidad de enseñanzas de todo tipo y para todos lados. Son o sea, uno tiene que tener cuidado. Si alguien se educa a través de YouTube, tiene que tener cuidado, ¿ya? Porque YouTube no es la iglesia. En la iglesia es donde los pastores debemos proveer enseñanza, ¿ya? Es que esa palabra es tan importante, pastor. Proveer la enseñanza. Sí. Y para lo cual, entonces, claro, quien fue llamado, porque este es un llamado también a ser pastor, al que apacienta, al que, ¿verdad?, guía las ovejas, es una tremenda responsabilidad, y para lo cual tiene que estar preparado o prepararse y estar preparándose constantemente. Sí, y buscar todas las instancias posibles, porque vivimos en un sistema, ¿cierto?, que los horarios de trabajo son tan extensos. El sistema hizo que se eliminara el día domingo de descanso. Ahora la gente trabaja los sábados, los domingos, en horarios que a veces imposible que a veces vayan a la iglesia. Claro. Yo creo que los pastores tenemos un gran desafío. Hay que usar, si es posible, incluso las redes, de alguna manera, para llevar la enseñanza concreta a nuestros hermanos, educarlos en la fe. Para mí, la doctrina y la enseñanza, que son sinónimos, ¿ya?, es como es el esqueleto de un ser humano. Ajá. Si yo no tengo esqueleto, soy una masa amorfa, está bien dicho, ¿cierto? Los ojos en cualquier lado, imagínense, sin capacidad de movimiento, de desplazamiento, al final voy a morir, así. El esqueleto es el que le da la forma al movimiento, hace que cada cosa esté en su lugar. Entonces, la doctrina es el esqueleto para todo cristiano recién convertido y que ya lleva tiempo, ¿ya? Y que tiene que estar bien calcificado, ¿ah? Sí, pues. Para que mantenga el cuerpo en su lugar, a la masa corporal, ¿ya? Y eso es lo que nosotros debemos darle seriedad a nuestra vida. Es un deber de los pastores de una iglesia local, pero también es un deber del creyente. Claro que sí. ¿Ah? Por eso, es una orden. También, pues. Sí. Para que todos, dice, lleguen a la unidad de la fe. Sí. A la unidad de la fe, dice el apóstol. En la misma carta de Efesios. Hoy se ha pasado rapidísimo. A ver, quiero leer uno de los mensajes, pastor, que lo vimos en interno, porque quizás va a representar también lo que hablábamos al comenzar este tiempo de que hemos apartado hoy día. Dice: Dios les bendice, amados. Interesante y muy buen tema el que están compartiéndonos. Voy a omitir los nombres, ¿ya? Les saluda una hermana que pertenezco a una congregación, pero mi esposo, entre comillas, va a la iglesia de vez en cuando. Años orando y trabajando para que Dios transforme su corazón, pero solo tiene la partida del caballo inglés. Siempre he querido trabajar con los matrimonios, ministrarlos y llevar según la palabra temas que nos atañen como matrimonio. Tengo tantos años de casada, más de 30. Pero no puedo, porque mi esposo no me acompaña. No es fiel a Dios y el pastor me dice que no soy un buen ejemplo. Por ese hecho, entre comillas, no caminar juntos en la congregación. A pesar que nosotros tenemos buen testimonio como matrimonio, en fidelidad, en compañerismo. Entonces, ¿debo desistir de este anhelo? ¿Qué me dicen ustedes? Gracias y bendiciones. A ver, a propósito de matrimonio, por eso le decía que fue algo. Aquí hay varias cosas que uno puede rescatar, ¿eh? Y, a ver, primero que nada, uno, los hombres en las iglesias, no todos los hombres, pero hay una gran cantidad de hombres que están siguiendo a sus esposas en lo espiritual. Yo creo en la espiritualidad de las mujeres, pero hay roles específicos también. Y los hombres muchas veces se conforman a la espiritualidad de sus esposas. Lo que quiero decir es que ellos no van más allá porque creen que su esposa es suficiente para lo espiritual en el hogar. Yo creo que hay una dejación tremenda. Cuando veo hombres que no están alineándose
a lo que Dios desea, no a sus esposas, sino a lo que Dios desea, ¿ya? Y van detrásito a veces de las esposas o de los hijos comprometidos. Hay hombres que han dejado su deber espiritual. ¿Pero eso será porque llegaron después? ¿O puede ser. ¿Se puede puede dar ser. eso? Porque generalmente en el matrimonio ambos no crecen juntos. No crecen juntos, sí, es verdad. Se da, yo creo que no necesariamente tienen que crecer juntos, porque la relación con el Señor también es personal. También es, ¿cierto? sí, es verdad. Pero debieran caminar a la par, de alguna manera. Debe haber alguna simetría. ¿Ya? Una buena palabra. Sí, debiera haber algún tipo de simetría. En este caso, veo que aquí no hay simetría, ¿ya? Sino que el esposo lisa y llanamente no acompaña. No estoy tan de acuerdo. Bueno, aquí hay un llamado a los hombres a que tomen su rol, su responsabilidad espiritual en el hogar, como cabezas. Y cabeza, ¿sabe? El término cabezas en la Escritura, cuando dice que el hombre es cabeza de su esposa, ¿cierto? No se está diciendo en función de que él tenga que mandar, sino de ser ejemplo. Así es. Es quien nutre. Así es. Porque dice que de Cristo, ¿quién es cabeza? Dios. Dios. Hay un orden. Dios, Cristo, hombre, mujer. Así habla Efesios 5. Sí. ¿Ya? Y el hombre tiene que recibir de Cristo este raudal de bendición para vertirlo también en su esposa. Entonces, cuando esto no está dándose, hay un desbalance espiritual. Ahora, segundo, de acuerdo a lo que la hermana comparte, no estoy tan de acuerdo, y quizá me falta más contexto, ¿ya? No es que quiera criticar a su pastor, puede que me falte más información, pero no estoy de acuerdo que ella no sea un ejemplo. Yo creo que ella sí es un ejemplo si está perseverando. O sea, no puedo culpar por la negativa de su esposo que ella no sea que no ejemplo. pueda, claro, porque dice que son ejemplos como matrimonio, son ejemplos en cuanto a fidelidad, sí, pero más arriba dice porque su pastor le dice algo, ¿no? Dice que ella no puede ejercer este ministerio de matrimonio porque ella no es ejemplo. Porque así lo dice, a ver, leamos textual para no equivocar. Pero no puedo porque mi esposo no me acompaña y mi pastor me dice que no soy ejemplo. Yo creo que no es que no sea ejemplo. A lo mejor la figura matrimonial no lo es en términos de un ministerio de matrimonio. Pero ella, yo creo que si está perseverando es un gran ejemplo. ¿Ya? No voy a culparla a ella por la negación o comodidad de su esposo. Claro. O que a veces, por ejemplo, ella sí sea creyente, sea una cristiana, y el esposo no es convertido. Wow, ahí estamos frente a un tema más difícil, ¿cierto? Porque su esposo no es convertido, que tendríamos que ir al pasado. Pero nos cansamos a meternos ahí. Son muchos temas de conversación, pastor. Y por último, yo creo que ella debe persistir en el anhelo. Amén. Sí, amén. Porque puede tiene ser que orar para otras mujeres. Claro, en perseverar. Por ejemplo, en ese aspecto es un ejemplo. Sí, pues. Porque cuántas mujeres no tienen a su esposo no convertido, ¿cierto? O que están viviendo la vida loca. Ella sí es un ejemplo de perseverancia. Ahora, este anhelo particular de apoyar matrimonio, bueno, hay que esperar, pues tiene que esperar hasta que el esposo, en una acción continua, ¿cierto?, pueda en algún momento enganchar en el engranaje que le permita a ellos ministrar a la congregación. Bueno, hay hartos WhatsApp, pastor, hartos mensajes con respecto a situaciones en particular. Pero, ¿por qué fue el tema de conversación hoy? Y nació precisamente de esto, de que por qué no se comparten estas situaciones matrimoniales. ¿Por qué no hay esta... No sé si debiera ser confianza, quizás debiera ser otra la palabra, porque ahí dice que somos miembros los unos de los otros, que estamos unidos por las coyunturas. O sea, ¿por qué no hay esta coyuntura? Bien, no voy a usar esa palabra. Coyuntura entre los hermanos en la congregación y los pastores, como para que puedan abrir sus corazones, dar a conocer la situación que están atravesando, para que venga un consejo a tiempo y quizás se pueda evitar una separación, un divorcio, ¿verdad? Sí. Pero para eso tiene que existir esta coyuntura. ¿Qué es lo que impide mire, años atrás, mis comienzos, cuando compartíamos acá en la radio, yo siempre decía, claro, porque los pastores no tienen tiempo, entonces los hermanos, no, pero es que a veces son los hermanos los que no quieren hablar. Sí.
Exactamente. Yo creo que los pastores debemos tener tiempo. Debiéramos tener tiempo. O sea, como alguien dijo, nuestra función de pastores es en función de las ovejas. Por eso somos pastores, porque tenemos ovejas. Por lo tanto, debemos procurar tener tiempo, llamadas, ¿cierto? Escribir, estar mostrando interés en la persona. Claro. Y también los que están pasando por crisis. No esperar el último momento de la crisis para acercarse para llegar a la pastor. UCI, cuando ya está para la UCI. Exactamente, Claro. donde ya uno a veces tiene incluso que derivar, porque ya hay problemas de todo tipo, emocionales, perturbadores, en fin. Físicos a veces. Físicos, económicos. Sí. Entonces yo creo que este es un asunto que ya que estamos iniciando el año, quizás nosotros los pastores debiéramos proveer instancias también para ministrar matrimonios, a fin de que estos nos lleguen a situaciones que tengan incluso que buscar ayuda en otros pastores. Porque a veces sucede, ¿cierto? Que yo he recibido personas que me dicen que están pasando por crisis y yo les pregunto, ¿tú vas a una iglesia? Sí. ¿Y tu pastor? Porque quiero ser ético también. Obvio en en eso, claro, ¿cierto? Que sí, pues. Yo no soy un proselitista. No estoy buscando personas que tengan crisis para llevármelas a mi iglesia. No es lo que Dios quiere. Por lo tanto, soy muy respetuoso del ministerio de otros. Yo le digo, ¿has conversado con tu pastor? No, porque está muy ocupado. Le dije, tienes que buscarlo. La instancia. Porque es tu pastor el que tiene. Obviamente yo ayudo, doy directrices, pero una de las cosas que les pido a los hermanos que se abran con sus pastores, con sus líderes, porque ellos los tienen más cerca que yo. Correcto. ¿Me entiendes? Porque yo... Les conocen un poquito más. Claro, es que el historial es importante. Que un pastor sepa de que este hermano 2, 3, 5, 10 años, entonces conoce un poco más y puede abordar los temas al hueso, como se dice, si es necesario. ¿Ya? Claro. Y los hermanos deben procurar ir a sus pastores y permitirle a los pastores ejercer también su autoridad y también enseñarles y guiarles y hacer un seguimiento de eso. Yo no tengo la posibilidad de hacer un seguimiento. A los que vienen de afuera. Que son de otra, claro. Sí, pues. No puedo, porque yo tengo mi propio grupo también y a veces voy a quizás hasta dar preferencia. Lamentablemente, claro, ¿me entiendes? Pues. Porque es mi deber. Es que el Señor le va a pedir... Es que, por tal favor. como dice, pues, si está escrito. Gracias por recordármelo, porque ya, y ya tengo ya esa carga, ¿cierto? Pero cuando puedo, claro que doy un consejo. Y lo he dado, y los que me han llamado saben que he dado un consejo. Y saben que soy riguroso en eso también. De que deben compartir con sus pastores locales lo que están viviendo. Bueno, porque otra de las cosas que también se da, pastor, y uno se da cuenta acá, y es que de pronto queremos solamente la palabra para que nos sane, para que nos anime, para llevarnos adelante, pero no queremos una palabra que nos corrija. Sí, porque la palabra corrige también. Sí, pues endereza los pasos. Exactamente, una de las cosas que la palabra hace es corregir. Y en un ambiente de amor y de confianza es más fácil recibir la corrección, que sí, pues. ¿cierto? Por lo demás, un pastor externo que siempre va a ayudar, ¿cierto? Va a ayudar, claro. Pero tiene que hacer un seguimiento. ¿Hiciste esto que te dije? Porque ahí está lo otro. Va a estar más pendiente, pues, Claro. si hay una situación ahí. Y se da un consejo. ¿Vas a hacer lo que te digo? ¿O hiciste lo que te pedí? Porque si no se pueden cambiar a otro pastor y así... No, uno tiene que ser honesto. Si está en una crisis, en un problema, tiene que confiarse y si el ministro que está ahí le está diciendo lo que la palabra dice, debe hacer lo que se le pida. O sea, si nosotros vamos a un doctor y nos dice que tiene que comprar tal remedio y tomárselo tantas veces al día, ¿qué? Tenemos que hacerlo. Claro. A veces tenemos más obediencia a un doctor que a un pastor o al consejo pastoral bíblico, por cierto. Son las 12:03. Le vamos a pedir al pastor Patricio que se nos quede la próxima media hora para que oremos juntos también, pastor. Bien. ¿Ya? Amados, sí, muchos aquí, reitero, muchos mensajitos, pero hemos querido abordar por ahora esta partecita. Quizá más adelante haya otra posibilidad para estar compartiendo también de las diferentes situaciones que se dan, pero no lo olvide. Es necesario tener un lugar, pertenecer a un lugar, que haya alguien que esté ahí para que yo pueda acudir, no solo cuando tengo un problema, sino que también acudir a buscar un consejo para ser corregidos en la situación que estamos atravesando.